La cápsula bíblica presenta la palabra viva y eficaz con los temas bíblicos y proféticos, el panorama apocalíptico y todo el acontecer mundial. Y ya con ustedes, el pastor Edwin Orellana. Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Este que les habla es el pastor y evangelista del Señor Edwin Orellana, dándoles la cordial bienvenida a un episodio más de la cápsula bíblica. Esperamos que va a ser de mucha bendición a cada uno de ustedes. El tema en esta ocasión se titula Israel en la apostasía. Es la continuidad de una serie de 4 enseñanzas que tenemos relacionadas al tema de la apostasía. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a ir así ya, hermanos, entrando en concreto en el tema de hoy. Agarramos como referencia 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 como referencia para continuar con esta serie de estudios relacionados a la apostasía. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como de Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, antes de comenzar ya en directo con el estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu palabra. Unge nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que esta palabra, Dios mío, pueda ser de bendición para aquellos que están escuchando, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Israel en la apostasía. Estamos haciendo un recordatorio, ¿no?, de los temas anteriores, ¿no? El primer tema fue el origen de la apostasía. El segundo tema fue la apostasía en las sociedades y en las culturas. Y este tercer tema relacionado con la apostasía trata de la apostasía en la nación de Israel. Cuando nosotros ponemos a Israel como nación, tendemos a enfrascarlo, tenemos a embotellarlo, tenemos a ponerlo en una posición de honor. Ponemos a la nación de Israel a veces como cristianos. Se nos ha inculcado o se nos ha dado esa ideología, ¿no?, de creer de que Israel es como la niña bonita de los ojos de Jehová y que nadie puede tocar a Israel y que Israel siempre ha sido como dicen, la novia bonita, ¿no?, la esposa bonita de Jehová, el pueblo que Dios escogió. Y hay algunas cosas que sí son verdad en esa cuestión, ¿no? Y es bonito todo ese tipo de cosas y suenan muy elocuentes, muy halagadoras, por decirlo así. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que esa no es la realidad de la nación de Israel. Tal vez habrán muchas personas, siempre que nosotros tocamos este tipo de temas, a veces un poquito ásperos, difíciles de tocar. Muchas personas se sienten a veces ofendidas, ¿no?, o simplemente no les gusta la verdad. Porque la verdad siempre ofende, la verdad siempre golpea el interior del ser humano, ya que el ser humano es una raza caída y por naturaleza no nos gusta la verdad, no nos gusta que nos digan la verdad o que nos digan la realidad. Entonces, yo soy del concepto que nosotros tenemos que vivir bajo el bastión de la verdad, la justicia y la realidad. Una cosa es lo que yo puedo pensar o lo que ustedes pueden pensar o lo que piensan otras personas, y otra cosa es la realidad de la verdad. Entonces, nuestro guía siempre debe ser el filtro de la palabra de Dios. Es la palabra del Señor lo que nos dice lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, mucha gente tiene un concepto de la nación de Israel, que es el pueblo santo, que es el pueblo escogido de Dios, que Israel no peca, que Israel, Dios lo ha escogido, y muchas cosas catastróficas que han pasado en la nación de Israel, ya entrando en el lleno del tema de la apostasía en la nación de Israel.
y muchas cosas de las que les han pasado, y yo creo que casi el 100% de todos los ataques que ha tenido Israel, incluyendo este que se ha dado ahora en octubre 7 del 2023, donde esta célula terrorista, ¿no? Llamada Hamas, que está radicada en la franja de Gaza, hizo un ataque múltiple, ¿no? Por tierra, mar y aire, e invade tierras de Israel y masacra a más de 1000 y pico de personas y hacen grandes atrocidades dentro de Israel. Pero hoy nosotros vamos a ver, hermano, que todas esas cosas que han pasado con Israel, la persecución que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial con los nazis y todas las persecuciones que el pueblo judío ha tenido en siglos anteriores en España, se persiguieron y fueron asolados y azotados por la Iglesia Católica, todas las grandes persecuciones, ya vamos a ir entrando ahí a profundidad un poquito más. Si ustedes se dan cuenta, todas son consecuencias de la apostasía. Por eso el tema se llama así, Israel en la apostasía. Entonces la gente cristiana nuestra, la gente de nuestras iglesias, bendito el nombre de Jesús, se han hecho una ideología, ¿no? Se han hecho una creencia de que Israel es la novia bonita, ¿no? El reloj de Dios, dicen la gente, el reloj de la iglesia. No, Israel no es el reloj de Dios. El reloj de Dios se llama Jesucristo, el Cordero. Ese es el verdadero reloj de Dios. Entonces, con este mensaje no estamos tratando de atacar a la nación de Israel ni al pueblo judío, no se trata de eso. Se trata, mis amados hermanos, de hablar las verdades y las cosas como están escritas. Por eso vamos a ir a la Escritura. ¿Dónde nace Israel? Porque Israel, a veces nosotros pensamos que nace en Egipto, ¿no? Ese es el pensamiento más común, por decirlo así, dentro de la iglesia nuestra. Pero Israel no nace en Egipto, mis amados. Israel nace en el corazón de Dios, a través de la obediencia de un hombre llamado Abraham. Abraham, que es el padre de todos los judíos. Ya vamos a ir entrando ahí ya en el contexto. Vamos a hacer una pequeña búsqueda ahí, ¿no? de lo que es la nación de Israel. Cuando Dios llama a este hombre llamado a Abraham, un oriundo de la tierra de Irak, lo que se conoce hoy como Irak, o la antigua Babilonia, ¿no? Porque ahí donde se encuentra también el imperio babilónico que desapareció. Y a la Biblia nos relata que Abraham era un hombre oriundo de un pueblo llamado Ur, ¿verdad? Ese pueblo inclusive todavía existe en Irak. Hay ruinas de ese pequeño pueblo, ese pequeño poblado que se encuentra en la nación de Irak. Entonces Abraham, mis amados hermanos, viene a ser el padre de todos los judíos. Entonces Israel no nace en Egipto primeramente. Israel nace en el corazón de Dios. Ahora, ¿por qué nace en el corazón de Dios? Porque cuando nosotros estudiamos a más profundidad la escritura, tengo que llevarlos a esto para poder entrar en el contexto de la apostasía de Israel y por qué Israel ha terminado en esta situación en la que está ahora mismo, que está siendo avasallado por muchos enemigos. Ya vamos a ir ahí, tengan paciencia, mis amados. Dios en su infinita voluntad, cuando el hombre cae, tenemos que ir al principio, a Génesis, al Génesis 3, al Génesis 2, 3 y 4, ¿no? Cuando nos relata la historia de todo el principio de la raza humana. Cuando el hombre cae en pecado, Dios sentencia a la serpiente y le dice que de la simiente de la mujer van a ser uno que lo va a pisar en la cabeza, que él lo va a morder en el calcañal, pero ese que van a ser de la simiente, o sea, de la descendencia de la raza humana, lo va a pisotear. Entonces Dios había prometido un salvador. Dios tenía un plan de salvación para toda la raza humana. Entonces Dios promete, ¿verdad? En el huerto del Edén, que va a venir una salvación para toda la raza humana, debido a la caída del pecado, debido a la caída del hombre, en el pecado. Y a su vez, pues esa promesa llegó hasta los tiempos de Abraham. Dios escoge un hombre llamado Abraham, ¿verdad? En una sociedad bastante precaria, en una sociedad bastante destruida, en una sociedad bastante arruinada, porque la gente que seguían a Jehová, Dios de los ejércitos, miles de años atrás, no eran grandes cantidades, hermano. Por eso cuando Dios trae el diluvio, solamente se salvan 8. Y dice que Noé fue el que halló gracia. Entre millones a lo mejor de personas en aquel tiempo, hermano, fueron pocos los que se salvaron. ¿Por qué?
porque eran pocas personas las que verdaderamente servían a Dios. La gran mayoría de la población mundial en civilizaciones anteriores o milenios anteriores, la mayoría de la gente se iba en pos de la idolatría, en pos de las estatuas, de los dioses ajenos de Egipto y de todos los otros imperios que existen. Entonces Dios en su corazón decide escoger a Abraham, que es el padre de la raza judía, ¿no? De los árabes también, bendito el nombre de Jesús. Entonces todos ellos descienden ahí de los lomos de Abraham, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios le dice otras palabras también a Abraham, vamos a ir adelantando ahí. Dios le dice a Abraham que su descendencia va a estar esclava 400 años en la tierra de Egipto. Ya Dios había hablado y le había mostrado a Abraham que por causa de esa promesa que se había dado, que Dios había dado en el huerto del Edén, y que la serpiente, el diablo, que el Señor lo reprenda, había escuchado que Dios había hablado eso. El diablo sabía que venía un Salvador, pero no sabía exactamente en qué tiempo. Pero Dios le dice a Abraham que de sus lomos también, miren esto, que ahí es donde los quería llevar. También le dice Dios a Abraham que de sus lomos todas las naciones de la tierra serían benditas. ¿Por qué? Porque al punto que los quería llevar era eso. El propósito de Dios no era formar una sola nación para que le sirviera, no. El propósito de Dios para formar a la nación de Israel era para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Israel no fue formado como nos hacen creer mucha gente, hasta que son supuestamente judíos cristianos o mucha gente de descendencia judía. Nos hacen creer que Israel es el pueblo de Dios y que es el único pueblo que Dios tiene. No, eso no lo dice la Escritura. Déjenme decirles que no, ese es un pensamiento equivocado. Porque el propósito, por eso los estoy llevando hasta ahí, hasta el principio, hasta el origen, hasta el génesis, del origen del propósito de Dios para formar esta nación. Cuando Dios forma a Israel, lo forma con un propósito. Y es el propósito de Dios, no es llevarlos tampoco a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, ni hacerlos millonarios ni ricos. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios era de traer al Cordero de Dios, que dice en la Escritura que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que la humanidad ya estuviera en existencia en la tierra, ya Dios tenía un plan de salvación, porque Dios sabía lo que iba a acontecer con la raza humana. Entonces Dios tiene un plan de salvación, lo ejecuta a través de un hombre llamado Abraham para formar una nación, la cual él considera que va a ser su pueblo santo, su nación santa, para que lleven el mensaje de salvación a las demás naciones. La gran problemática de todo esto, y por el cual hemos traído este tema, es por eso mismo. ¿Por qué? Porque Israel nunca pudo entender el plan de Dios para sus vidas. Esos textos los vamos a ir buscando, algunos textos, y los vamos a ir buscando para irlos acomodando con lo que les estoy enseñando. Por eso es que el tema es Israel en la apostasía. Israel ha estado apóstata durante casi todo el tiempo, desde que salió de Egipto. Miren esto, desde que ya Israel salió de Egipto, bendito sea el nombre de Jesús, ya Dios tenía problemas con Israel. Inmediatamente que salieron, hermano, cuando ya Dios forma, ¿verdad? Si llegamos al tiempo de cuando ya Abraham tiene sus hijos, tiene a Isaac tiene a Jacob se va con sus 12 hijos, sus 12 tribus, por decirlo así, van a Egipto, se reproducen en Egipto, pasan 400 años esclavos en Egipto, y ya Dios entonces se le aparece a un hombre llamado Moisés, bendito el nombre de Jesús, y le dice a Moisés que él es el encargado de sacar ese pueblo de ahí por la promesa que Dios le había dado a Abraham. Bendito el nombre de Jesús. Entonces Dios utiliza a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto. Y les dice que los va a sacar de Egipto porque necesita que ellos vayan al desierto para que les sirvan. Cuando Moisés, recuerdan ustedes, cuando Moisés le habla al faraón, le dice al faraón que tiene que dejar ir al pueblo de Israel porque Dios los está llamando al desierto en separación, en santidad, para que vayan y les sirvan. Y el faraón rotundamente se negó en varias ocasiones, y Dios entonces tiene que traer su mano dura
Bendito el nombre de Jesús, para poder sacar a Israel de ahí. Después de eso, entonces pasan el Mar Rojo, Dios abre el Mar Rojo, los pasa, miran sus maravillas, miran su gloria, pero ya estando en el desierto, yo creo que ya todos conocemos la historia. Ya todos sabemos, hermano, que cuando venía el maná, Dios les decía que no guardaran maná y ellos guardaban maná. Comenzaron a quejarse contra Dios que no tenían agua y tuvo que venir Moisés y golpear la piedra 2 veces, le metió 2 garrotazos a la piedra que hasta Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, desde ahí, desde el principio, desde antes ya, hermano, no se habían ni instalado en la tierra que Dios les había dado y ya Israel ya estaba apostatando. Ya Israel se estaba yendo hacia un camino distinto al cual Dios lo había llamado. Porque acuérdense que la apostasía, que es una palabra que tiene muchas definiciones, rebeldía, apartarse, salirse de un lugar, irse en contra, rebelarse, que es una de las definiciones más propensas, por decirlo así, que Dios utilizó con los profetas y dentro de la palabra de Dios. Es una palabra que Dios utilizó mucho para Israel, la rebeldía, que también tiene que ver con la apostasía. O sea, Israel ha apostatado de muchas formas, mis amados. Yo oro por Israel, apoyo a Israel y creo que Israel es la nación de Dios, igual que la iglesia. Pero aquí el punto no es ese, aquí el punto es que Dios en su plan universal no era que Dios tenía un plan para formar una nación solamente. Entonces los judíos creen eso. Ellos creen que ellos son el único pueblo de Dios y los demás no valen nada. Eso es lo que piensa el pueblo judío. Por eso es que están pasando todas las cosas que están pasando con Israel. Entonces ese no era el plan original de Dios. Vuelvo y le repito, el plan original de Dios para con Israel era que a través de Israel se predicara el evangelio y se llevara a conocer a todas las naciones del mundo lo que hoy nosotros conocemos como el evangelio. Entonces, como Israel, miren esto, como Israel no llevó a cabo los mandamientos de Dios y no llevó a cabo el trabajo que Dios le mandó, entonces Dios se buscó otro pueblo que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Y es la iglesia de Cristo, nosotros los que estamos llevando ahora el mensaje de salvación y de redención que se habló en Génesis, en el principio, en el huerto del Edén. Porque eso era lo que Dios quería para la nación de Israel. Dios quería que la nación de Israel, mis amados, obedeciera, que entrara en el camino correcto que Dios les había plantado, pero Israel nunca pudo plantarse en el camino que Dios quiso. Hasta el sol de hoy, déjeme decirle, hermanos, Israel no está bajo la voluntad de Dios. Israel está en apostasía todavía. Han rechazado al Mesías hace 2000 años, lo han seguido rechazando hasta el sol de hoy, a excepción de algunos judíos que se han convertido, que se llaman judíos mesiánicos, bla, 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 y mucho bla, bla, bla que se habla por ahí, ¿verdad? Pero no es una gran cantidad. Y eso lo vamos a ir recalcando, vamos a ir leyendo otros textos, mire. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, que nos avala esa situación. En Hebreos capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la Escritura. Nos dice en el versículo 15, dice así, dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Mire lo que dice. Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El capítulo 3 del libro de los Hebreos, hermano, el escritor de los Hebreos nos está diciendo en el versículo 15, ¿verdad? Hasta el 19, pero el 15 nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres en el desierto, dice otra versión de la Reina Valera. ¿Por qué? ¿Por qué el escritor de los Hebreos? Bueno, la carta está dirigida al pueblo judío precisamente por eso. Y les dice que esa raza de personas, ese grupo de personas del pueblo de Israel, una vez que acababan de salir y que ya estaban en el desierto, como les estaba diciendo y relatando una de las
de tantas cosas que pasaron en el desierto, amados hermanos, dice que endurecieron sus corazones. Ese es un estado para la apostasía, endurecer el corazón. También dice la Escritura que entraron en incredulidad, o sea que no creyeron a Dios. Bendito el nombre de Jesús. También nos dice la Escritura, ahí en el versículo 17 nos dice que también ellos pecaron. Bendito el nombre de Jesús, porque no creyeron a Dios, sino que siguieron buscando otro tipo de alternativa, otro tipo de caminos. Y recuerdan ustedes también que cuando Dios está en el desierto, en Números capítulo 14, Dios por eso determina y le dice a Moisés y le habla al pueblo y le dice a la nación entera a través de Moisés que todos los que son menores de 20 años son los que van a entrar a la tierra prometida, y de 20 años para arriba todos los va a exterminar en el desierto. Israel, mis amados hermanos, siempre ha estado en apostasía. Y vamos a ir leyendo otros textos en Jueces, en el libro de los Jueces, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, el mismo Isaías. ¿Cuántas cosas no profetizaron estos profetas en contra de la nación de Israel? Y lamentablemente lo quiera aceptar usted, amado, o no lo quiera aceptar. Y vuelvo y le repito, amamos a la nación de Israel porque la Biblia nos demanda, nos manda también a orar, no solamente por Israel, sino por todas las naciones del mundo. Porque la salvación, como vuelvo y le repito, es para todo el mundo, no solamente para los judíos. Por eso Pablo se instituyó como el predicador o el apóstol de los gentiles, que somos nosotros los que no somos judíos, por descendencia genética, por decirlo así. Entonces Dios, en Números capítulo 14, dice así: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Mire ahí, murmurado es apostasía, rebeldía. Mire lo que dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Eso está en Números capítulo 14. Fíjense lo que Dios dice. Dios habla a Moisés y le dice: dile al pueblo, a los que murmuran, a los que se levantan contra mí, a los que apóstatan, que todos los que son de 20 años para abajo van a entrar, vuestros hijos van a entrar, pero de ahí de 20 para arriba ninguno, todos van a morir en el desierto. Esa es la realidad de Israel. Aunque sigue siendo el pueblo de Dios, Dios sigue amando a Israel. Dios, como dice el apóstol Pablo, que vamos a ir ahí también, el apóstol Pablo también nos dice que Dios al final de los tiempos volverá. Dios tiene el poder para volver a injertar a Israel, dice el apóstol Pablo, en el plan de salvación de Dios. Pero no fue eso no fue, como les estaba diciendo, el propósito de Dios. Entonces, cuando Dios forma la nación de Israel, la formó con un propósito de formar una nación, y que de ese pueblo santo iban a ser un salvador, y se tenían que guardar la genética, bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? La genética humana de cada uno de ellos. Por eso Dios les dio todos los mandamientos, les dijo que no adulteraran, que no fornicaran, todo tipo de pecado sexual Dios se lo prohibió, porque para que hubieran un matrimonio santo, ¿está entendiendo? Para que hubieran matrimonio santo, familias santas, o familias que estuvieran genéticamente no corrompidas, por decirlo así, por el pecado, para que de alguna virgen, ¿verdad? Para que de alguna virgen naciera el Salvador que Dios había prometido desde el principio. No sé si me están entendiendo. O sea, ese es un plan de salvación que va a través de toda la historia de la humanidad hasta que Cristo aparece. Entonces Dios los escogió para ese propósito, ¿no? Y después que naciera el Salvador se pudiera extender el evangelio por todo el mundo.
Ellos no quisieron seguir el plan que Jesús les trajo para que predicaran el amor, para que predicaran salvación. Los judíos rechazaron el evangelio totalmente. Entonces Jesús primero, por eso cuando se va en el libro de los Hechos, que nos relata la Escritura, que cuando Jesús va ascendiendo, le dice a los discípulos, a todos sus discípulos y sus seguidores que están ahí, que lo están viendo, que Él está subiendo en una nube, les dice que vayan primeramente a Jerusalén, ¿verdad? Primeramente a las ovejas de Jerusalén. Eso se lo enseñó Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el plan primero tenía que venir a los judíos. Pero como los judíos rechazaron, y la nación de Israel apostató y rechazó el evangelio, entonces ¿qué pasó? La iglesia entonces comenzó a salir ¿a qué? A predicar a los gentiles, y ahí comienza la conversión de todos los que no son de descendencia judía. Entonces el punto es ese, mis amados, el por qué sería la palabra correcta. Dios escogió a Israel. Dios lo escogió no para ser una nación santa nada más, no para ser el pueblo de Dios. Dios lo escogió porque había un plan de salvación, de redención para toda la raza humana que había que cumplirse. Pero los judíos no pudieron entender ese plan nunca. Hasta el sol de hoy no han podido entenderlo. En Israel hay un rechazo total, apostasía total en contra del evangelio. ¿Me entiendes? Porque ya vamos a llegar a Romanos 11, donde Pablo nos explica eso. Pero vamos a ir avanzando, miren, en ese mismo tema. Vamos a pasar primero por Jueces, capítulo 2, que nos da una clave bien excelente de eso que les estoy diciendo yo. ¿Por qué Israel se encuentra en todos estos problemas? Les estaba relatando que ahora, en octubre 7 de este año de 2023, el grupo terrorista Hamas, ¿no? Hizo un atentado, por decirlo así, ¿no? de múltiple a gran escala, ¿no? Donde invadieron el territorio de Israel desde la franja de Gaza, se internaron y mataron muchas personas inocentes, ¿no? Condenamos todo tipo de acto de violencia de cualquier parte, hermano, porque nosotros como cristianos no nos podemos poner ni de un lado ni del otro. Tenemos que estar del lado de la justicia, de la verdad y de la palabra de Dios. Y la palabra nos enseña que debemos de amar aún a nuestros enemigos y orar por ellos. Bendito el nombre de Jesús. Pero condenamos todo acto de violencia y todo acto de maldad en la tierra. Eso es indiscutible, eso es categórico. Mire lo que dice en el capítulo 2 del libro de los Jueces, que es bien importante que ustedes lo estudien cuando tengan tiempo. Jueces capítulo 2. Mire lo que dice. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Mire esto, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. No sé si han podido entender lo que les acabo de relatar. Eso se encuentra en Jueces capítulo 2, amados. Miren lo que dice la Escritura. En una área llamado Gilgal, la Escritura nos está diciendo que el ángel de Jehová se apareció a los hijos de Israel y les reclama que él los sacó de la tierra de Egipto, que era lo que les estaba diciendo yo, y que los había llevado a la tierra prometida. Ustedes lo pueden volver a leer más adelante para que lo estudien. Y les dice que Dios había prometido estar con ellos y prosperarlos y ayudarlos y todo eso. Pero acá, a cambio de eso, ellos tenían que estar en obediencia. ¿Está entendiendo? Ellos tenían que someterse a lo que Dios les había instituido. Eso es lo que el ángel les está diciendo. Mas, sin embargo, el ángel les reclama, nuestro Señor Jesucristo les reclama y les dice, Dios les dice que ellos se han contaminado con las mujeres de esa tierra. ¿Por qué Dios les reclama que se han contaminado con las mujeres de esa tierra? Porque volvemos a lo que les estaba enseñando anteriormente. El propósito de Dios era de levantar una nación santa de mujeres y hombres que no fueran fornicarios ni adúlteros, que no se mezclaran con gente que practicaban otras cosas,
porque de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo tenía que ser prácticamente pura. Eso era lo que Dios buscaba. Por eso es cuando Dios escoge a María y a José, eran descendientes. José era descendiente de David. ¿Me está entendiendo? Por eso Jesús se le llamaba hijo de David. Entonces, los hijos de Israel apostataron y se comenzaron a meter con todas aquellas mujeres cananeas, con todas aquellas mujeres que adoraban otros ídolos, o por decirlo en términos más nuestros, por decirlo así, por decirlo en términos más nuestros, o de nuestro tiempo, diríamos mujeres impías, mujeres que no sean cristianas, ¿no? Y comenzaron a corromperse, a meterse con mujeres, pueblos que Dios no les mandó, y a adorar sus propios dioses. Entonces Israel siempre ha estado involucrado en un montón de apostasía. Toda la historia de Israel está llena de apostasía, hermano. Ha tenido lapsos de tiempo, pequeñas virutas, por decirlo así, pequeños vestigios, ¿no? O pequeños vástagos así de momento, donde Israel ha estado en obediencia. Bendito el nombre de Dios. Pero casi todo el tiempo Israel ha estado en desobediencia y en apostasía, hermano. De parte de Dios. Esa es la realidad bíblica. Yo les estoy dando la Biblia. Y si no, por eso les doy los textos, para que ustedes después colaboren y lo puedan leer. Y miren lo que dice. El versículo 3 es bien importante para lo que está aconteciendo a Israel. ¿Por qué Israel es atacado por todas estas naciones que están alrededor? ¿Por qué Israel tiene todos estos enemigos ahí? Irán, Irak, el Líbano, Jordania, los palestinos, Siria, Egipto. ¿Por qué todos estos países como Turquía odian a los judíos? La clave está ahí, en Jueces capítulo 2, versículo 3. Mire lo que Dios les dijo por haber apostatado y por haber desobedecido y haber seguido en rebeldía. Les dice esto. Por tanto, yo también digo, mire lo que dice, no los echaré de delante de vosotros. Lo que está diciendo Dios es que esos pueblos que ellos estaban supuestos a echar fuera en el tiempo de la conquista, todos esos pueblos con los que ellos se mezclaron, Dios les dice ahora, ya no los vamos a echar, ya no voy a echar todos esos pueblos que están afuera alrededor de ustedes, ahora se van a quedar esos pueblos ahí. Y esos pueblos les van a servir de azote a ustedes ahora. Azote significa látigo. Esos pueblos les van a seguir de castigo a ustedes perpetuo. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Israel, amado. Todo lo que le ha pasado a Israel es por causa de la desobediencia y la apostasía. Miren lo que dice. Por tanto, no los echaré de delante de vosotros, dice, sino que serán azotes. Miren lo que dice, sino que serán azotes para vuestros costados. Miren lo que dice, y sus dioses os serán de tropezadero. Es Dios el que dejó y permitió que todas esas naciones que ahora atacan a Israel, Dios las instituyó y las dejó ahí. Y Dios lo que les está diciendo, para ponérselo en términos más concretos y más sencillos, Dios les está diciendo, como ustedes no obedecieron mi palabra, como ustedes no hicieron caso, como ustedes apostataron de mí y no me obedecieron y no sacaron estos pueblos y se mezclaron con toda esta gente aquí y adoraron sus dioses, pues entonces ahora yo voy a dejar estas naciones alrededor de ustedes y estas naciones les van a hacer de azote a vuestros costados. Costado es otra palabra para espalda. Lo que está diciendo es, ahora estas naciones se quedarán aquí y le van a hacer de látigos en vuestras espaldas. Eso es una traducción más amplia para el tiempo de esto. Entonces lo que le está pasando a Israel y lo que siempre le ha pasado ha sido por cuestión de la apostasía. Porque Israel nunca pudo obedecer, bendito el nombre de Jesús, al Señor, hermano. Esa es la realidad de Israel. Aunque es el pueblo escogido, aunque es el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios le prometió a Abraham que vendría después de sus lomos y que a través de ese pueblo las naciones del mundo serían benditas. Todo eso es verdadero. Pero eso no quita que Israel está en apostasía. Hasta hoy, hasta el día de hoy, Israel está en apostasía. A tal grado que son ellos los que van a poner el anticristo ahora en este tercer templo que van a levantar. Eso está en la escritura. Miren, vamos a Jeremías, en el tiempo de Jeremías. Si seguimos, es más, no vayamos a Jeremías. Déjenme pensar un poco. Miren esto. Primer libro de Reyes, capítulo 18, en el tiempo del profeta Elías, amado. ¿Qué podríamos hablar, de todos los reyes de Israel? Jeroboam, el rey Jeroboam. ¿Recuerdan ustedes los reyes de Israel? El mismo Saúl, el primer rey de Israel, hermano, fue un apóstata. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios tuvo que quitar a Saúl? Que dice la escritura que Dios hasta se arrepintió de poner a Saúl como rey. Porque, ¿qué terminó haciendo Saúl? Terminó hasta consultando brujas, consultando hechiceros. Y Saúl terminó hasta se suicidó, hermano. Saúl es otro apóstata también.
Y el primer rey de Israel. Por eso le digo, es que toda la historia de Israel, hermano, está llena de apostasía por donde nosotros la miremos. Ha tenido ciertos lapsos de virtudes donde la nación de Israel se portó bien por un tiempo, pero cuando usted estudia todos esos libros de los reyes, hermano, eso es terrible. Y eso viene a consecuencia. Ustedes recuerdan cuando Dios le dio en el desierto, cuando Dios llevó a la nación de Israel en el monte, y les habló del monte de la bendición y el monte de la maldición. ¿Recuerdan esos textos ustedes? ¿Qué le dijo Dios a Israel? Le dijo, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Por eso se llama el monte de la bendición y el monte de la maldición. Si ustedes hacen esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes hacen lo que yo les digo, si ustedes viven en santidad, si ustedes me obedecen todo lo que yo les digo, entonces todas estas bendiciones, les dice Dios ahí, los voy a bendecir con esto, no, sus enemigos no los van a poder vencer, no habrá enfermedad, no va a haber hambre, no va a haber muerte, van a ser prosperados en todo lo que toquen, todo lo que pisen será de ustedes. Todo eso es bonito, ¿verdad? Pero después Dios le dice, pero si ustedes no obedecen a todos estos mandamientos que yo les doy, les dice el Señor, ahí mismo en la palabra está eso. No quiero leer todos los textos porque tengo otros textos más importantes. Yo creo que ustedes ya más o menos ya tienen que saber esa historia. Dios les dice, todas las plagas que están aquí les van a caer encima. Eso fue lo que Dios les dijo en esa ocasión. Entonces, toda la problemática de Israel ha venido por causa de la desobediencia. Y a través así podemos ir recorriendo la historia de Israel hasta que llegamos al primer libro de los Reyes, capítulo 18, donde había una apostasía terrible, ¿no? Con el rey Acab y Jezabel, donde habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa de Acera. Israel estaba entregado a una apostasía total siguiendo sus dioses. Y tiene que aparecer entonces el gran profeta de Israel, el profeta Elías, ¿no? A confrontar a Acab y le dice que ha llevado al pueblo a la idolatría, a la apostasía. Entonces, estamos así, hermano. Realmente es así la realidad de Israel. La nación de Israel, aunque sea un pueblo que Dios escogió, ha vivido todo el tiempo en apostasía. Si alguien le está vendiendo sueños por ahí y le hace creer por ahí que Dios es la niña de sus ojos y la monedita de oro de Dios, hermano, estamos mal. Eso no es lo que la Biblia dice. Y lamentablemente hasta el final de los tiempos Israel va a sufrir una gran persecución por lo mismo en el tiempo del anticristo. Y vamos a llegar a ese tema. Ya podríamos hablar del tiempo del otro de los reyes, de los más perversos de Israel, el rey Jeroboam. Bendito el nombre de Jesús, porque estuvo Jeroboam primero y Jeroboam segundo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios mandó el profeta que venía de Judá y fue a hablarle al profeta Jeroboam a clamar delante del altar y la mano se le quedó torcida? Sí, Israel siempre ha estado lleno de no solamente el pueblo, sino de reyes, de líderes, de profetas corruptos. Como en el tiempo de Jeremías, bendito el nombre de Jesús, que cuando ya la apostasía, mire, la apostasía de Israel llegó a un epicentro, llegó a una escala, a un tamaño, a una grandeza tan grande, hermano, que Dios tuvo que traer a Babilonia para capturar a todo el mundo y deshacer prácticamente a Israel y a Judá. Y hubo una apostasía tremenda. ¿Qué podemos hablar del mismo rey Salomón, que era hijo de David, que terminó siendo un apóstata y dice que entregó su corazón a todos los dioses de las mujeres que él tenía? Y Salomón fue un apóstata, al final se terminó convirtiendo en un apóstata total y se alejó totalmente de los mandamientos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice cuando ya llega el tiempo de Jeremías, en el capítulo 2, Dios le vuelve a reclamar lo mismo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Porque en Jerusalén, en el tiempo del profeta Jeremías, era donde estaba el templo, ¿no? Un templo, dicen que era un templo hermosísimo, grandísimo, un templo grandísimo. Y dice, mire, ve, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob,
y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien? Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Mira, ahí está la palabra apostasía. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Jeremías capítulo 2 es eso. Jeremías fue un profeta de la tierra de Anatot. Y la tierra de Anatot era un pequeño pueblo de sacerdotes, ¿no? Y se cree que el profeta Jeremías estaba en una edad muy temprana, en sus primeros 20. Entonces Dios lo manda a Jerusalén y lo manda al templo, porque en Jerusalén, por ahí se le dice, clama contra Jerusalén, es allá al templo, vete al templo. Y ahí en el templo era donde la gente vivía su vida diaria, por decirlo así, no era donde la gente iban, hacían sacrificios, entraban, era como el diario vivir de la sociedad judía para el tiempo de Jeremías, y Dios lo manda al templo a que clame y que vaya y que les reclame. Entonces va y Dios reclama a través de Jeremías y les dice que en un tiempo anduvieron en amor con él, que anduvieron bien apasionados en el desierto, tuvieron un cierto tiempo que verdaderamente, como les digo, Israel tuvo ciertos como altos, más bajas que altos, ¿entiendes? Más caídas que subidas, por decirlo así. Entonces, Jeremías las reclama y les dice que al final ellos terminaron apostatándose y que al final hasta los mismos pastores, o sea, los mismos líderes de Israel, preguntaban, bueno, ¿y dónde está Jehová? Ya aquí no hay nada, aquí terminaron hasta profetizando, hermano, en nombre de Baal. Mire esto, dice que en el versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían ley no me conocieron, o sea, los que supuestamente conocían la palabra. Y los pastores se rebelaron contra mí. Miren lo que dice, y los profetas profetizaban en nombre de Baal. Había llegado a tal grado la apostasía en el tiempo del profeta Jeremías, hermano, porque toda esa apostasía se venía arrastrando desde el tiempo de los reyes. Acuérdense que el rey Acab, ¿verdad? Que les estaba mencionando yo, que era el marido de Jezabel. Acab descendía de la casta real del rey Jeroboam, aquel otro rey que había sido perverso. Y eso se manifestó como en 5, 6 o 7 generaciones hasta que llegó el tiempo de Acab y Dios tiene que traer el gran avivamiento a través del profeta Elías. Pero nuevamente vuelve otra vez Israel y recae. Y cientos de años más después vamos al tiempo de Jeremías y el pueblo está nuevamente en lo mismo. Están adorando a los Baales nuevamente. Israel siempre ha estado en apostasía, amado. Esa es la realidad. Nos guste a nosotros o no nos guste. ¿Qué podríamos decir del profeta Ezequiel? Miren esto, vamos a Ezequiel capítulo 2 también. Mire esto, en Ezequiel capítulo 2, verso 1 al 8. Mire esto. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes. Mire lo que dice, ahí está otra vez la apostasía. Dice, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Mira lo que dice Dios. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Lo está confirmando la palabra, amados. Dios le recalca que no tenga miedo. Mire lo que dice la Escritura.
Dice que Dios le dice a Ezequiel que no tenga miedo, bendito el nombre de Jesús, que le hable a los hijos de Israel. Pero que cuando le vaya a hablar que no tenga miedo, porque Ezequiel, hermano, era un jovencito también, era bastante joven. Y entonces le dice que no tenga miedo. ¿Por qué? Porque Ezequiel sabía lo que había con los líderes de Israel. Pero Dios lo llama, miren cómo lo llama a la casa de Israel. Lo llama una casa rebelde, gente que se rebelaron contra mí. Bendito el nombre de Jesús. Ezequiel, y por eso es que mataron a los profetas, hermano. ¿Por qué ustedes creen que los judíos mataban a los profetas? ¿Por qué ustedes creen que mataron a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, hermano? Israel, hermano, no es que tengamos nada en contra de Israel. Yo estoy trayendo aquí todo lo que dice la Escritura, amado. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es la historia de la nación de Israel. Esto no miente lo que yo les estoy leyendo. Dios los llama gente rebelde, casa rebelde, o sea, casa apóstata. Y como leíamos en Jeremías capítulo 2, que habían llegado nuevamente al tema de estar adorando a los Baales y la idolatría y todo esto, ¿qué dice Dios? Entonces Dios manda, volviendo ya al tema del profeta Jeremías, ¿y qué le dice Dios a Jeremías? Dile que va a venir entonces, Dios voy a mandar al rey de Babilonia que los va a conquistar y van a llevar, todos van a ser esclavos y van a ser llevados en su gran mayoría, van a ser llevados por 70 años a Babilonia como esclavos. Y Dios tiene que mandar juicio. Por eso vuelvo y les repito, todos los problemas que Israel se busca y que tiene ahora con todas estas naciones del mundo han venido por causa de la apostasía, mis amados. Esa es la realidad de Israel. Acuérdense que Jeremías, bendito el nombre de Jesús, cuando profetiza todo eso, el que estaba de rey era el rey Joacim, ¿no? Que era el rey de Israel para ese tiempo, que era un rey corrupto. La Biblia nos dice que el rey Joacim tenía un séquito de falsos profetas que le profetizaban un montón de mentiras y le profetizaban prosperidad, como estos apóstoles de la prosperidad y todos estos profetas falsos que tenemos hoy en día, que andan profetizándole cositas bonitas a la gente y prosperidad y que todo va a ir bien y que no hay nada y que juicio no viene. Mientras Jeremías profetizaba que venía juicio, los falsos profetas le profetizaban cosas bonitas al pueblo y tenían al pueblo entregado a la idolatría, hermano. Tenían al pueblo entregado a la adivinación. Porque la falsa profecía, Dios la compara con la adivinación. Eso pasa hoy en día, no estamos lejos de esa realidad. Por eso las iglesias y las redes sociales están plagadas, hermano, infestadas de un montón de gente que se hacen llamar profetas, que de profetas no tienen nada porque no saben ni lo que significa ser profeta. Son adivinos, agoreros, gente que lo que andan es pronosticándole cosas bonitas a la gente para buscar fama, dinero y reconocimiento. Esa es la realidad que hay en la iglesia nuestra. Pero vamos a continuar, mire, ya tenemos ese punto bien claro de que Dios, mis amados hermanos, de que Dios siempre ha estado luchando con la nación de Israel. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, concerniente ya a lo que va a ser la reintegración de la nación de Israel. Porque cuando Jesús viene, el candelabro del Espíritu Santo que lo tenía Israel, ese remanente fiel pequeño, porque vuelvo y les repito, Israel siempre ha tenido un pequeño remanente fiel. No todo Israel ha sido corrompido, no todo Israel es apóstata, no todo Israel es malo, no todos los judíos son malos. Hay muchos judíos buenos y muchos judíos que son parte del remanente de salvación de parte de Dios. Eso lo vamos a corroborar en Romanos capítulo 11, donde Pablo le explica a los romanos lo que Dios va a hacer con el plan de redención para los judíos y cómo Dios al final de los tiempos volverá a traer a Israel al plan de salvación. Ahora mismo la iglesia es la que lleva la antorcha del evangelio y el fuego del Espíritu Santo, porque vuelvo y les repito, cuando el Señor vino, le quitó el candelabro del Espíritu Santo a Israel y se lo entregó a la iglesia. Y es por eso que la iglesia es la que está llevando la comisión de llevar el mensaje de salvación, que era el propósito por el cual Dios había creado a la nación de Israel. Nosotros estamos cumpliendo lo que Dios le había establecido a la nación de Israel, que Israel nunca lo pudo cumplir, que era llevar el mensaje de salvación a todos los perdidos. Ahora la iglesia está cumpliendo con eso. Pero al final de los tiempos, Dios va a volver a restaurar a Israel, a un pequeño remanente, no a todo Israel. Porque en Israel siempre han habido un pueblo bueno y un pueblo malo, por decirlo así. ¿Me entienden? Un 50-50, vamos a decirlo así.
pero siempre ha estado en apostasía hasta el sol de hoy, hasta que venga el tiempo de la gran tribulación, donde vendrá otro gran avivamiento. Miren esto en Romanos 11. Digo pues, dice el apóstol Pablo esto, mire, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, está hablando Pablo, mire, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, a la cual desde antes conoció? ¿O no sabes qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han sido derribados y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, miren lo que dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Miren lo que dice. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera que la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo en los primeros versículos del 1 al 7? Miren lo que Pablo dice. Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, no, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Él dice que como, fíjese, porque Pablo siempre se iba hacia el pasado, por eso me encanta la escritura del apóstol Pablo. Siempre uno tiene que usar como referencia los textos antiguos. Se va al pasado y les recuerda qué pasó en el tiempo del profeta Elías con el rey Acab. Dice que Elías, ¿verdad? Llamó, ¿verdad? Invocó, es la palabra que usa él, contra Israel. O sea, acusó a Israel de que todos se habían apostatado. ¿Verdad? Elías le dijo a Dios, mira, todo Israel se ha ido, no hay ningún profeta, yo soy el único profeta. Y dice Pablo, pero ¿y cuál es la divina respuesta? Dice que Dios le dice a Elías que él tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, en un contexto simple, lo que Pablo está diciendo a los romanos y a nosotros, lo que nos está diciendo fácilmente es de que, aunque Dios, lo que les estaba explicando, aunque Dios no ha desechado a Israel y sigue siendo pueblo de Israel, hay un pueblo que en el mismo Israel que es apóstata, pero aún en medio de ese pueblo apóstata de Israel hay un pequeño remanente que Dios ha escogido, igual, de la misma manera que hubo en el tiempo del profeta Elías, que habían 7,000 que Dios había escogido y había escogido ese pequeño remanente para salvación. También en nuestro tiempo, por eso Pablo lo dice, mire, en el versículo 4, voy a leer desde ahí. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Verso 5, mire lo que dice. Así también aún en este tiempo, mire lo que dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Porque mucha gente, mis amados, cuando leen este capítulo, lo asocian con la iglesia de Jesucristo. Y realmente este capítulo está hablando de la nación de Israel. Pablo le está explicando a los romanos porque los romanos o los gentiles, mucha gente ha creído que Israel ha sido desechado por completo del plano de Dios. No, yo no estoy enseñando eso aquí. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Dios lo escogió con un propósito, aunque ha sido desobediente toda la vida y toda la gran mayoría de persecuciones que Israel ha tenido y todos los asedios que han tenido han sido a través de desobediencias. Por la desobediencia de ellos que ellos se han metido en todos estos problemas. Eso es así, eso es categórico, amado. Si seguimos buscando aquí, podemos pasar días hablando de esta cuestión. Pero Pablo dice que aún en el final de los tiempos, Israel va a ser nuevamente injertado. Eso lo podemos leer más adelante. Miren esto. En el versículo 23, miren esto. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Por eso le digo, este capítulo no tiene que ver con la iglesia. Está hablando de la desobediencia de Israel. Yo creo que del Nuevo Testamento es el capítulo que más nos habla de la desobediencia y la apostasía de Israel. Pero dice que Dios es poderoso de volverlos a injertar. Pues miren lo que dice el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo.
Ahí lo que está hablando Pablo es que las ramas que fueron desgajadas representan a Israel. Pero dice que nosotros que siendo el olivo silvestre, hemos sido injertados, dice, en ellas mismas, en la misma savia, o sea, en la misma rama que es Israel, nosotros fuimos injertados. Entonces, por eso es que él en el versículo 23 dice más adelante lo que les estaba leyendo, que él dice que poderoso es Dios para volverlos a reinjertar nuevamente dentro del plan de salvación. Entonces los judíos volverán a ser salvos. Ahora, ¿cuándo Israel va a tener un gran avivamiento, mis amados hermanos? Eso lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Vamos a buscarlo y vamos a ir ya culminando ya con este estudio de la apostasía de Israel. Lo que hemos estado tratando de probar, hermanos, es que Israel ha estado siempre en desobediencia. Y hasta el fin de hoy Israel está en desobediencia. Aun cuando Jesús vino, ya vamos a leer el último texto en Apocalipsis, aun cuando Jesús vino, ellos rechazaron a Jesús. Y al mismo Jesús dijo, a mí me rechazáis, pero va a venir otro en su propio nombre y a ese vosotros lo van a aceptar. Bendito el nombre de Jesús. Ya vamos a leer ese texto también. Vamos a buscarlo en los evangelios. Miren esto. En Juan 5:43, miren lo que dice Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Lo que Jesús le estaba diciendo a los líderes de Israel y a la nación de Israel en el tiempo que Jesús estuvo aquí, le está diciendo que como ellos no lo recibieron a él, va a venir otro en su nombre. Está hablando del anticristo. Mire esto, está hablando del anticristo y a ese sí lo van a recibir. Mire, la apostasía de Israel es tan grande, hermano, que ya estamos en ese tiempo de esta profecía. Estamos a punto de que esta profecía de Juan 5:43 se cumpla. Por eso les digo, Israel está bajo apostasía, sigue siendo el pueblo de Dios, como dice Pablo, pero sus corazones, dice Pablo, se han endurecido, no han querido escuchar el evangelio y hasta el sol de hoy no han querido. Ustedes recuerdan, ya vamos a llegar al último texto de Apocalipsis, ustedes recuerdan cuando Jesús es sepultado, la Escritura dice que los líderes de Israel fueron y hablaron con Pilato. Hablaron con los líderes del gobierno romano y le dijeron, mira, ese farsante dijo que iba a resucitar al tercer día. Hay que poner más guardias ahí. Y dice que le pagaron. No solamente pagaron para que hubieran guardias y guardaran bien la tumba de Jesús, sino dice la Escritura que le pagaron a mucha gente para que corrieran un rumor de que Jesús, ¿verdad? Después de que Jesús resucitó, también dice la Escritura, eso fue más adelante, perdón, ¿verdad? Dice la Escritura que pagaron a mucha gente para que rumoraran, ¿no? Que se corriera un rumor entre el pueblo judío de que los apóstoles habían sacado el cuerpo de Jesús de la tumba para decir que Jesús había resucitado. Eso está en los evangelios, amado. Pero no lo vamos a buscar porque quiero ir al texto de Apocalipsis, donde viene el gran avivamiento de Israel para el final de los tiempos, donde Dios escoge ese pequeño remanente, como dice el apóstol Pablo, que va a haber dentro de la nación de Israel. Entonces, ese rumor de que Jesús fue una farsa y todo eso hasta el sol de hoy, amados, en Israel, especialmente los judíos ortodoxos, los judíos ultraortodoxos, los ortodoxos, ¿verdad? No los judíos que son mesiánicos que creen en Jesús, porque hay un pequeño remanente de judíos que sí creen en Jesucristo, en Yeshua, como dicen por ahí, ¿no? Como el Salvador del mundo, pero la mayoría de judíos no creen, rechazan a Jesucristo. Y hasta el sol de hoy, después de 2000 años, lo siguen rechazando. Por eso es que Juan 5:43 es una profecía que se va a cumplir. Que por cuanto Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, dice, pero a mí no me reciben, pero va a venir otro en su propio nombre, está hablando del anticristo, a ese lo van a recibir. Los judíos van a sentar, como dice la Escritura, en el templo, ¿verdad? Por eso volvemos nuevamente, miren, volvemos nuevamente a donde estábamos en la segunda carta a Tesalonicenses. Ese texto corrobora y está en paralelo. Vamos a volverlo a leer, miren, segunda Tesalonicenses 2:3. Miren lo que dice. Vamos a volverlo a leer. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Con este texto fue que abrimos este estudio. Y se manifieste, mire, el hombre de pecado, está hablando del anticristo. El hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto, dice Pablo, ahí está el texto, mire, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios
haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿en qué templo se va a sentar el anticristo? En el templo que le van a hacer ya los judíos. Ahí se va a sentar, porque él va a engañar a los judíos. Va a engañar a la nación de Israel, a sus líderes nuevamente volverán a ser engañados. Y el anticristo se va a levantar ahí. Se va a sentar ahí, perdón. Bendito el nombre de Jesús. Entonces está claro, hermano. Está clara la apostasía de Israel. Israel, lamentablemente, hermano, siempre fue un pueblo apóstata para con Dios y por eso ha sufrido grandes catástrofes. Por eso han sido perseguidos en diferentes tiempos y en tantas partes del mundo. No se crea que todo ha venido en la persecución de Israel. No toda viene porque es el pueblo de Dios, hermano. La persecución de Israel en su gran mayoría viene por la desobediencia y por la apostasía. Vamos a leer el último versículo de Apocalipsis. Miren esto. Apocalipsis 7:3. Mire, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Apocalipsis 7:3 y 4. Entonces, dice que para el tiempo de la tribulación, mis amados, van a haber 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, a excepción de la tribu de Dan, que es la única tribu que no aparece aquí, ¿verdad? Porque la tribu de Dan desapareció, se perdió entre todas aquellas tribus paganas, que ahí donde volvemos al tema de Jueces capítulo 2, cuando ellos llegaron al tiempo de la conquista y se mezclaron con todas esas tribus paganas por ahí. Entonces la tribu de Dan no aparece aquí. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, de esos 144,000 sellados es lo que Pablo nos habla en Romanos 11, que al final de los tiempos Israel va a tener un nuevo avivamiento. Pero lo más posible es que cuando la iglesia sea levantada, cuando venga el rapto y la iglesia sea levantada antes de la gran tribulación, bendito el nombre de Jesús, entonces el candelero o el candelabro, llámele como usted quiera, la lámpara que se le fue dada a la iglesia de parte de Israel va a volver a Israel nuevamente. ¿Está entendiendo? Y entonces vuelve Israel nuevamente a la escena profética de la profecía bíblica y del cumplimiento de la profecía bíblica en la palabra del Señor. Así va a ser esta cuestión, amado. Entonces Israel va a volver a tener un amiguito, pero corrobora lo que Pablo dice en Romanos 11. Mucho Israel va a ser salvo. Mucha gente de Israel, muchos países, gente de los países árabes van a recibir. No todos, porque acuérdense también que no todo el mundo acepta, hermano. No todo el mundo va a venir a los pies del Maestro, porque la salvación es individual. Entonces, como les estaba diciendo, amados, lamentablemente la situación de Israel actual hasta el día de hoy, a través de miles de años, ha sido siempre un sub y baja. Israel siempre ha estado involucrado en apostasía e idolatría. Ha recibido castigos, golpes de todo tipo por causa de la desobediencia, por no obedecer a Dios. Yo creo que uno de los castigos más grandes que Israel ha sufrido como nación fue cuando fueron llevados 70 años en el cautiverio a Babilonia por causa de la idolatría en el tiempo del profeta Jeremías. Espero que este estudio haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración para cerrar el estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Te glorificamos por tu palabra, Señor. Bendice a Israel, Dios mío. Bendice a tu pueblo, bendice a los pastores, bendice a los evangelistas, a todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Dios le guarde, amados hermanos, y nos veremos en el próximo capítulo de la cápsula bíblica. Dios le bendiga y Dios le guarde.